Entonces lo obvio es saber qué tan bien predice nuestra red. Ahí lo que podríamos hacer es comparar los datos de entrenamiento que ya tenían las respuestas y compararlo con la salida que dio nuestra red, y podríamos sacar un porcentaje. Pero lo que en verdad necesitamos saber es qué tan cerca estuvo de predecir el resultado correcto. Porque, por ejemplo, ya, si ser alien es 1 y ser humano es 0, y nuestra red predijo que el primer dato era 0,98, no estuvo tan mal, pues estuvo bien cerca de ser 1, pues, y eso se debería medir de alguna forma. Entonces ahí es donde entran las funciones de costo. Aquí tenemos tres funciones de costo bien populares. Tenemos el error cuadrático medio, también conocida como MSE, Mean Square Error, que se usa generalmente para regresiones lineales, para saber qué tan bien lo hizo. Tenemos la entropía cruzada, pero que eso se utiliza para cuando tenemos varias salidas. Por ejemplo, si hubiéramos querido saber de qué raza de alienígena es, hubiéramos tenido hartas clasificaciones, pero en este caso es una sola clasificación, que queremos saber si es o no alienígena nomás. Y para eso tenemos la entropía cruzada, pero binaria, que en este caso eso nos va a servir. Y se ve así. Sé que en un principio se ve medio complicado, pero aquí van a ver que no es tan complejo en verdad. Los logaritmos lo que van a hacer es tomar números gigantes y lo van a poner en una escala más chica. Es solamente eso. Es como para facilitar las operaciones. Aquí vemos una variable i y una variable a. Esa variable i es la predicción esperada. O sea, cuando esté iterando, supongamos que toma el primer dato y el primer dato era un alienígena. Entonces ahí se va a reemplazar. ¿Ya? Se va a reemplazar con un 1 porque era alienígena. Y fíjense en la operación del medio que queda 1 menos 1. 1 menos 1 es 0 y cualquier número multiplicado por 0 desaparece. Po. Incluso va a desaparecer ese logaritmo. Entonces vamos a quedar con la primera mitad, que es esa. Entonces el esperado era 1. Y lo que predijimos nosotros era 0,98. Y si vemos el resultado de esta fórmula, vamos a ver que nos sale un número chiquitito. Eso quiere decir que tuvimos un error muy bajo, 0,08. Si hubiéramos tenido un resultado más lejano a lo esperado, eso se penaliza, sale un número más alto, en este caso 0,6, 638. En el caso contrario, si lo que esperamos era un humano, o sea, 0, ahí pueden ver que en la primera parte se va a multiplicar 0 por logaritmo de a y va a desaparecer. Po. Y 1 menos 0 es 1. Entonces vamos a quedar con la segunda mitad de esta fórmula. Y va a ser lo mismo, porque cuando metamos un número que esté muy lejano a 1, o sea, muy lejano a 0, o sea, en este caso va a estar muy cercano a 0. Esperábamos 0 y nuestra predicción dio 0,01, o sea, se castiga poquito. Si hubiéramos puesto un número alto, hubiera sido un número alto, porque se castiga porque estuvo lejos de la predicción. ¿Ya? Y con eso vamos a tener un número que nos va a decir específicamente qué tan buena estuvo nuestra predicción, en realidad como qué tan mala. Porque mientras mayor el número es porque fue una peor predicción. Y con eso, ahora podemos pasar al backpropagation, que es el que se encarga de optimizar esa predicción. Ya miren, aquí puse esa imagen, porque acá lo que vamos a hacer es intentar minimizar ese costo. Porque cuando ese costo, como les dije, es muy alto, es porque fue una predicción mala. Entonces hay fórmulas para minimizarlo. Y esto es como similar a, imagínense que es como un gráfico que tiene forma de valle, es como muchas montañas, ¿ya? Y nosotros estamos en la punta de una montaña, pero estamos con los ojos vendados y tenemos que bajar a la parte del valle lo más baja posible. No hay cómo. O sea, la única manera sería ir tanteando con el pie como hacia dónde hay más inclinación. Y eso nos podría decir como más o menos para dónde tenemos que ir, ¿cierto? De eso se trata más o menos el backpropagation. Y para poder saber esa inclinación, tenemos las derivadas parciales. Necesitamos las derivadas parciales para saber qué inclinación hay en ese gráfico que se forma por la función de costo. Y para poder sacar esas derivadas parciales, primero recordemos que teníamos tres fórmulas. Teníamos esta primera fórmula que era el W por el producto punto de X. Teníamos una fórmula que era nuestra función de activación, que recibía CZ. Y finalmente, una función de costo que recibía SA.
Entonces, si se fijan, están como encadenadas todas esas funciones. A eso se le conoce como composición de funciones. Y para poder obtener sus derivadas parciales, necesitamos lo que se llama la regla de cadena, ¿ya? Esa A al revés que se lee como derivada parcial con respecto a. Entonces, esto se lee así. La derivada parcial de conejo con respecto a la derivada parcial de perro es 3. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es qué tan rápido es el conejo con respecto al perro. El conejo es 3 veces más rápido que el perro. Después sabemos que el perro es 5 veces más rápido que la tortuga. Pero si queremos sacar qué tan rápido es el conejo con respecto a la tortuga, ahí si se fijan dio 15 porque multiplicamos los resultados de las derivadas parciales anteriores. Y ahí se formó una cadena. O sea, fue necesario sacar toda esa cadena, multiplicarla, para obtener como después ese salto en la cadena. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Nosotros lo que necesitamos saber es la derivada parcial del costo, que es lo que nos dice qué tan buena fue la predicción, con respecto a los pesos. Porque necesitamos modificar los pesos para poder reducir ese costo. Tenemos que encontrar como esa proporción perfecta. Entonces, si se fijan, la derivada parcial del costo con respecto al peso necesita hacer todo el proceso hacia atrás, toda la cadena. Entonces, primero se saca el costo con respecto a la función de activación, después la función de activación con respecto a z, y al final, z con respecto al peso. Y si eso lo multiplicamos, vamos a tener la derivada parcial de w. Es lo mismo con el sesgo. Se hace el mismo proceso, al final cuando llegamos a z, necesitamos sacar z, la derivada parcial de z con respecto a b. Y con eso vamos a tener la derivada del costo con respecto al sesgo, ¿cierto? Esto se puede simplificar. Las primeras dos derivadas parciales se pueden poner de esta manera. Ese símbolo se llama delta. Y eso es porque se va a mantener de esa forma. Lo que necesitaríamos sacar sería como la última derivada parcial nomás. Y eso lo que nos va a dar como resultado es una pendiente, que es hacia dónde sube el costo. Pero nosotros no queremos subir en la montaña, pues queremos bajar. Por eso vamos a restarlo. Y ese learning rate que ven ahí es lo que se conoce como un hiperparámetro, que es un número que nosotros vamos a ir poniendo para ver que también funciona. En este caso, ese learning rate lo que va a hacer es como decir con qué velocidad vamos a bajar. ¿Vamos a saltar hacia abajo o vamos a caminar nomás? Eso es lo que nos está diciendo el learning rate, la velocidad. Entonces se multiplica por esa derivada y se le resta el peso para que baje en esa pendiente. Y lo mismo con el sesgo. Luego tenemos las funciones de optimización o de gradiente descendente también se le conoce. Hay varios tipos de gradiente descendente. Por ejemplo, tenemos el momentum, que lo que va a hacer es que lo que pasa es que las gradientes descendentes zigzaguean para ir bajando en esa montaña que les digo. ¿Ya? Lo que va a hacer el momentum es como que suaviza ese zigzagueo, como que va a ser más directo. El RMS prop lo que va a hacer es que cuando le pongamos ese número al learning rate, que lo ponemos nosotros, la función lo va a tomar y lo va a multiplicar por un par de cosas dentro, y al final lo que va a hacer es como una aceleración o desaceleración. Lo va a ir modificando dentro, como que lo optimiza. Y finalmente tenemos Adam, que es una función de las otras dos. Entonces, es mejor. Se ha comprobado que es mejor, de hecho. Entonces vamos a seleccionar esa. Entonces, esta función Adam, que es el Adaptive Moment Estimation, va a recibir esas derivadas que sacamos anteriormente para saber la pendiente, y le vamos a pasar un learning rate para saber qué tan rápido tiene que bajar. Entonces, le vamos a pasar 0,01. Él ahí va a bajar. Todavía no estamos en el punto más bajo, que se le conoce como el óptimo global. Lo que va a hacer ahora es actualizar los pesos para atrás. Porque una vez que obtuvimos eso, lo que hace, ¿se acuerdan que en la anterior lo que hacía era volver a setear W y B, pero con un costo menor, por las derivadas parciales? Entonces lo que vamos a hacer es actualizar nuestros pesos y nuestros sesgos. Entonces empieza a actualizar para atrás, actualiza, y volvemos al punto inicial. Volvemos al feed forward. Entonces, como estamos en el feed forward,
volvemos a hacer una predicción con estos nuevos pesos y nuestros nuevos sesgos, y volvemos a tener una predicción que ahora es un poquito mejor. La función de costo debería ser más baja ahora, ¿ya? Y ahora con esos nuevos datos, los volvemos a meter a esta gradiente descendente, en este caso al Adam, y volvemos a hacer lo mismo. Y al final, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer predicciones cada vez más buenas, hasta que finalmente, no, mira, ahí nos pasamos un poquito porque quizás el learning rate que metimos fue muy alto. Entonces, ahí también hay que tener ojo con ese dato. Hasta que finalmente llega a un óptimo global, que eso quiere decir que nuestra función de costo se redujo lo máximo posible con los datos que le entregamos. Entonces, finalmente volvemos a hacer una predicción, y ahora como sabemos que esos W que actualizamos y esos sesgos que actualizamos redujeron lo máximo posible la función de costo, quiere decir que es una buena predicción. Y así es como funciona el entrenamiento. Y ahora se lo voy a demostrar con código. Primero vamos a ver esto no sé si llamarlo red, porque no tiene capa oculta. Podría ser como una especie de perceptrón. Vamos a ver esta red bien simple, y después vamos a ver una más compleja, ¿ya? Partamos con la primera.